Hola, hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros siempre conectados en nuestras plataformas de Academia Ideamos tu Futuro en las diferentes redes sociales, tanto en Instagram, Facebook Live, que en esta oportunidad tenemos de estar en vivo, y también en nuestro canal de YouTube, Academia Ideamos tu Futuro. Y bueno, y toda esta semana ya de conocimiento general en lo que es la audiencia que nos sigue siempre por medio de las plataformas y lo que es el Congreso Nacional de Emprendimiento que estamos nosotros realizando. Es una jornada muy linda, muy positiva. Y el día de ayer tuvimos lo que es a Ramón Aguilar, que nos habló sobre el e-commerce y la expansión y el auge de las startups. Y hoy tenemos a alguien que es pero muy importante, es un motivador, un inspirador, pero más que ello es una persona que a título personal conozco, es un amigo, tanto mío como de la familia, y es un gran hombre, empresario, padre de familia de éxito. Y bueno, lo voy a presentar como se debe. Él es el señor Lenín Palencia, ha sido banquero por más de 20 años, llegando a ser por muchos años vicepresidente ejecutivo de uno de los bancos más importantes a nivel del país y a nivel regional. Es un empresario de mucho éxito y prestigio. Actualmente es presidente y propietario del grupo empresarial Ancresa. También es director y asesor de varios grupos empresariales importantes de la región y particularmente asesor personal de empresarios muy destacados. Frecuentemente es entrevistado por diversos o diferentes medios eh, para conocer su opinión sobre temas económicos y sociales que acontecen en la región. Y sobre todo, que es algo que a mí me encanta muchísimo, es cofundador del proyecto Sueño Latinoamericano. Así que bienvenido, licenciado Máster Lenín Palencia. ¿Qué tal? Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Estamos muy bien y gracias por esta iniciativa de hacer este tipo de acercamientos de profesionales para poder compartir experiencias, compartir ideas de las cosas que podemos capitalizar en un momento tan especial como el que estamos viviendo a nivel mundial a raíz de esta crisis que se ha generado por el tema del coronavirus o lo que hoy llamamos COVID-19. Así de que estamos atentos a las interrogantes o a las cosas que desees que compartamos con el público que está conectado, público que deseo felicitar, que se está tomando el tiempo, pues muchos en este momento de confinamiento, quizás a esta hora están muchos en la cama, muchos están durmiendo, pero los que están conectados hoy es porque tienen un interés de conocer más sobre estos temas de crisis, temas de economía o cualquier otro tema que de alguna manera pueda aportarles a su vida y poder capitalizar oportunidades que se pueden dar en este momento o posterior a este confinamiento. Así de que muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con este grupo tan selecto de personas que se están conectando a esta conferencia online. Definitivamente sí, sí es un grupo selecto, no por el hecho de que seamos selectivos en la audiencia, sino porque donde hay personas que ven el vaso medio vacío, otras personas ven el vaso medio lleno, y esa es la actitud que tienen que tener las personas para poder salir adelante de esta crisis en la que estamos viviendo en estos momentos. Usted es un gran motivador, un inspirador, un empresario y un capacitador, asesor de muchas empresas y personalidades muy importantes, como lo dijimos anteriormente. Y hay algo que me llama mucho la atención porque vamos a estar conversando un poco de todo, de lo que es el impacto en la banca nacional por esta crisis del COVID-19, y también vamos a estar conversando sobre los sectores más fértiles para realizar inversiones en estos momentos. Pero antes que todo, Máster Lenín Palencia, me gustaría que pudiéramos profundizar en esto, lo que es el sueño latinoamericano, porque es importante destacar las buenas acciones que realizan las buenas personas y los buenos hondureños. Muchas gracias, Leonardo. En efecto, el sueño latinoamericano es una iniciativa de un grupo de empresarios de distintas edades a nivel latinoamericano, en el cual en determinado momento nos pusimos a reflexionar cómo hizo los Estados Unidos para convertirse en una potencia y para poder permeabilizar en el mundo entero esa frase del sueño americano, que muchos persiguen, que muchos pierden la vida por querer alcanzarlos, y que muchos estando allá en Estados Unidos se han dado cuenta que el tal sueño americano hoy en día se ha convertido en una pesadilla americana. Entonces, reflexionando sobre cómo ocurrió, cuál fue el génesis de ese tema, nos dimos cuenta que en los años 10, en los años 20, 1910, 1920, en esas décadas,
un grupo de flamantes empresarios jóvenes en Estados Unidos se reunieron y empezaron a reflexionar y a locurar sobre cómo construir el sueño americano, y es así como nace la idea de impulsar el emprendimiento. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿por qué no hacer lo mismo en América Latina? ¿Por qué no preguntarnos nosotros cómo construir el sueño latinoamericano? Y nos poníamos a generar ideas sobre el tema, llegando a la conclusión que la única manera de poder despertar el sueño y poder realizar cosas grandes en América Latina es realmente a través de la educación. Si nosotros educamos a nuestro pueblo, si nosotros ayudamos a las personas a cambiar su manera de pensar y enfocamos sus nuevos pensamientos al emprendimiento, a la generación de empleo, nosotros podríamos lograr cosas muy grandes en América Latina, ya que somos una región muy rica y muy destacada en muchas cosas, en naturaleza, en ríos que tenemos, en juventud que tenemos, en genialidad que tienen nuestros jóvenes, en ubicación geográfica, en los climas que tenemos. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. El tamaño de nuestra región es muy importante y eso nos podría ayudar muchísimo. Entonces, hemos iniciado un proceso de distintas conferencias, de ideas de emprendimiento, inclusive planteamos algunos proyectos de emprendimiento que son más viables para la situación económica de América Latina, para que muchas personas aprendan también a no ser monoingresos, que tienen que ser varios ingresos los que deben de tener como fuentes, y entonces enseñándole a las personas ideas de cómo generarse ingresos extras a través de modelos de negocios que no son muy permeabilizados en América Latina, pero que ya empezaron a tomar auge, y que a través de esos modelos de negocios hay formas de cómo generar ingresos adicionales y poder generar una cultura de emprendedores para poder crear más inversión, más fuentes de trabajo en América Latina. Ok. Sin duda alguna, yo soy consciente y soy fiel creyente que en Honduras tenemos los recursos, tenemos el talento. Definitivamente no tenemos que buscar ese sueño americano cuando podemos lograr el sueño latinoamericano y el sueño hondureño. Entonces, hay muchas contradicciones a veces de muchas personas que creo que tienen una actitud negativa hacia lo que podemos hacer como hondureños. Me gustaría entrar un poco en materia de la banca nacional, porque de esa manera vamos a ir desglosando las diversas preguntas y cuestionamientos que tenemos esta mañana, para que la audiencia pues tome reflexión y tome apunte, porque es importante tener la opinión de un experto como usted. Y según datos del Banco Central de Honduras, vamos a entrar en materia de banca nacional. Según datos del Banco Central de Honduras, para el año 2017, Honduras tuvo un crecimiento económico del 4.8%. 2017, que desde el 2011 a la fecha ha sido el año que ha tenido más repunte en los índices de crecimiento económico. Ahora bien, según el Banco Central, para el año 2019, el año pasado, tuvimos una baja hasta del 2.7%. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje aproximado o estimado se podría proyectar para este año 2020 con esta situación de crisis, Máster? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quiero aclararles a todos los que están conectados que desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, Honduras en los últimos años es un país que ha mostrado un crecimiento por encima del promedio mundial. El promedio mundial anda creciendo entre 2.5 a 3% como máximo. En América Latina, crecer sobre 3% es realmente un hito que solo lo ha logrado Brasil en algún momento, Panamá y Honduras. Así de que desde la óptica de indicadores macroeconómicos, tener un crecimiento por encima de 3% es extremadamente bueno. Y tener un crecimiento de 2.7 es maravillosamente bueno también, de acuerdo a los niveles de crecimiento que se dan. Lo que yo no comparto con los economistas, compañeros de análisis, es que a nivel mundial hablamos de crecimiento económico y realmente no deberíamos de hablar de crecimiento económico. Deberíamos de hablar de desarrollo económico, porque hay una diferencia muy importante. El crecimiento económico es el número de cantidades monetarias, unidades monetarias en que crece el Producto Interno Bruto de producción de productos y servicios, menos las exportaciones. Pero
un crecimiento económico no necesariamente significa desarrollo económico. Lo que a nosotros nos debe interesar como empresarios, como ciudadanos, como economistas, es que haya desarrollo económico en el país. Porque ¿de qué sirve que una nación tenga crecimiento económico si ese crecimiento económico queda en muy pocas manos? El desarrollo económico representa que crezca el producto interno de cada persona, el ingreso per cápita de cada persona, que las personas tengan más acceso a la educación, a la salud de buena calidad, a la educación de alta calidad, a la vivienda. Eso realmente, cuando nosotros estemos avanzando en eso, nosotros estaremos entonces logrando el desarrollo económico, que es uno de los objetivos de la banca central de cualquier país del mundo. El objetivo de la banca central no es estrictamente que haya crecimiento económico en un país. Por supuesto que tiene que ser un objetivo, pero es un objetivo secundario. El objetivo primario es que haya desarrollo económico en el país. Para el año 2020, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos en una situación extremadamente especial a nivel mundial. Estamos frente a una crisis histórica, una crisis con dimensiones épicas, con dimensiones apocalípticas. Yo no quiero ser negativo, pero es la realidad. Y esta crisis no es una crisis exclusiva de un país, no es una crisis exclusiva de un sector económico. Es una crisis global, es una crisis sistémica. Abarca a todos los países, desarrollados y no desarrollados, y abarca a todos los sectores económicos, a excepción de algunos sectores económicos que están recibiendo beneficio de esta crisis, pero la mayoría de los sectores económicos están siendo castigados por el efecto de esta crisis. Honduras es un país que proyectaba un crecimiento para el 2020, crecimiento, recuerden, no estoy hablando de desarrollo, para mí lo más importante es el desarrollo, pero vamos a seguir hablando de crecimiento. Honduras proyectaba un crecimiento para el 2020 superior al 3%. Los organismos internacionales proyectan que vamos a cerrar el año 2007 con un decrecimiento de 2.7%. Decrecimiento. Ahora, yo tengo una gran crítica a ese número porque en otros lados lo he visto que lo proyectan a 2.5 y yo les hago la pregunta, ¿cómo lo proyectan? Si realmente estamos todavía en medio de una gran incertidumbre. Yo no tengo ninguna duda de que todos los países del mundo vamos a tener un decrecimiento económico. Algunos inclusive lo han denominado la década perdida. Pero yo considero que no nos deberíamos de atrever a expresar un número, porque todavía no está clara la dimensión o el impacto negativo que está teniendo esta crisis. Sí podríamos decir con contundencia que nos vamos a enfrentar a una recesión, esperando que esa recesión no se convierta en una depresión, que es algo más fuerte, y también estamos claros de que vamos a tener un decrecimiento económico a nivel mundial y nosotros, por supuesto, no vamos a ser la excepción. Pero si de números se trata, si quisiéramos saber un número, las proyecciones internacionales están establecidas para Honduras en 2.7 negativo para el cierre del año 2020 y se proyecta un crecimiento para el 2021. Ok, sabemos que las variables, y me gusta la interpretación de no, es muy ambiguo lo que es el tema del crecimiento económico y es mejor el desarrollo económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que las variables para un crecimiento económico en un país, pues estamos hablando que contribuye lo que es la inversión extranjera, tenemos lo que son las exportaciones, tenemos lo que son los préstamos del gobierno y lo que son las remesas, que las remesas contribuyen el 20% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, para mí es importante verlo desde este punto de vista, Master Lenin, porque exportaciones actualmente pues son muy bajas. Prácticamente las empresas están medio operando, las que son de logística y las empresas productivas, algunas no están operando al 100%. La inversión extranjera, pues hay poca inversión en estos momentos en Honduras, lógicamente por la crisis a nivel mundial. Préstamos del gobierno, bueno, las remesas también han bajado. Las personas no están trabajando en el exterior. Y esto me lleva a preguntarle, ¿cuál es el papel entonces tanto de la política fiscal y la política monetaria, que se han tomado algunas medidas por parte del sector gubernamental, pero estas políticas en verdad van a poder aliviar esta crisis que se nos acrecenta cada día más en Honduras? Definitivamente los entes reguladores del Estado, Banca Central
de Honduras en este caso, tienen que seguir el libreto que ya existe para temas de crisis. Nosotros tenemos que comprender cómo se ha integrado esta crisis para poder conocer por qué los gobiernos toman ciertas decisiones. Pero esta crisis tiene una dimensión tan profunda que no hay paliativo que nos ayude a resolverla en su totalidad. Todo lo que nosotros estamos viendo, mal o bien tomado, lo que está haciendo es de alguna manera suavizando el impacto, pero el impacto lo vamos a tener y es importante que todos nos preparemos para ese impacto. Quisiera técnicamente ingresar un poco en cómo se configura la crisis para poder entender por qué el ente regulador, el gobierno, Banco Central de Honduras, actúa de cierta manera y vamos a aprovechar para hacer ciertas críticas como analista, como empresario, como economista, del por qué estas decisiones no son totalmente las acertadas y ningún país ha logrado tener dominio de la crisis. Publicamos lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Estados Unidos, pero aún así no hay una solución definitiva a esta situación. Veamos cómo se configura una crisis. Quiero que esta crisis tiene una configuración muy especial. Hay un tema que denominamos confinamiento, estado de excepción, estado de sitio, estado de queda, que es esa ley que nos obliga a encerrarnos en las casas. Imagínense ustedes que en este momento más de 4.200 millones de personas están encerrados. Somos más de 7.000 millones de personas en el mundo, pero hay más de 4.200 millones de personas encerrados que no salen de sus casas. Esto, por eso se considera histórico. Los profesionales que estamos viviendo esta crisis, tenemos que dejar muy guardado en nuestro cerebro lo que está ocurriendo, porque en la historia de la humanidad, ni siquiera en 1918, que tuvimos una pandemia de más de 50 millones de muertos, ni siquiera en el 2000, en ese 1918, se logró paralizar la economía mundial como hoy sí se ha logrado paralizar. Y la razón del por qué hoy sí se ha logrado paralizar es porque los medios de comunicación han jugado un papel muy importante para que todos los países, hasta los más sencillos, se estén dando cuenta de decisiones que están tomando en países desarrollados y seguimos la misma tendencia. Al haber un confinamiento, al encerrar al pueblo en sus casas, nosotros estamos bloqueando la intención de consumo. Al no haber personas en la calle buscando una camisa, buscando una loción, buscando un restaurante, buscando un par de zapatos, queriendo ir a la playa, al encerrar a las personas y quitarles bajo esa ley ese impulso de comprar, nosotros estamos generando una crisis que se llama crisis de demanda. Una crisis de demanda es cuando el pueblo, porque las personas son las que integran la economía, cuando el pueblo se confina, se encierra, cuando el comprador se encierra en una casa y no hay manera que pueda comprar, entonces ahí hay una crisis de demanda. Al haber una crisis de demanda, el libreto económico establece las cosas que debe hacer el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras de inmediato lo que tiene que hacer es buscar alternativas que permitan que el sistema financiero siga funcionando de alguna manera. Entonces, lo que tratamos de hacer es que buscamos que el estado financiero pueda parar, hacer un paréntesis en el tiempo, y es por eso que una de las primeras cosas que se tomaron decisión aquí es que los bancos dieran 2 meses de moratoria. Y quiero aclararle a todos los conectados, ningún banco sobre la faz de la tierra le va a perdonar el capital y los intereses. Lo que le está ayudando el banco es que la fecha en que le tocaba pagar se le considere extendida, pero no es que va usted a dejar de pagar, siempre tiene que pagar los capitales y los intereses. Entonces, el beneficio que le da el sistema financiero son 2. Número 1, le permite no estar en mora. Número 2, le permite no computar intereses moratorios. Los intereses normales los va a tener que pagar siempre. Y número 3, le permite no estar reportado en un buró de crédito, por lo tanto, le mantiene intacto su récord, ya sea malo o bueno que tenía antes de la pandemia, se lo mantiene igual durante y después de la pandemia. Eso es uno de los grandes beneficios. Luego el Estado tiene que tomar otro tipo de decisiones. Esa ya la tomaron, eso lo hicieron todos los países del mundo, no solo Honduras. Unos países dieron 2 meses, otros países dieron 3 meses.
Entonces, después, el gobierno tiene que buscar cómo lograr también hacer un paréntesis en el tiempo a través de los temas fiscales. Y es por eso que ustedes vieron que salieron publicaciones donde a todo el sector empresarial y a todo el sector personal que paga impuestos sobre la renta nos dijeron, miren, el impuesto de sobre la renta hay que pagarlo el 30 de abril. Ok, entonces dijeron, les vamos a dar una prórroga para que lo paguen hasta en junio y sin calcularle ningún interés moratorio. O dos, a quienes lo quieran pagar el 30 de abril, le vamos a dar un descuento de 8.5%. Entonces ponen ese atractivo fiscal que realmente llama la atención. Por otro lado, las importaciones de productos que contribuyen a suavizar el problema de la pandemia, como mascarillas, alcohol, hiel, cloro y todos esos productos, también surge un decreto donde quedan exentos del impuesto a través de esta pandemia. Entonces son temas fiscales. Por otro lado, es importante entender que todos los gobiernos hacen un gran sacrificio fiscal para poder atender este problema, porque nadie, ningún país del mundo tiene en el presupuesto del año 2020 tantos millones para COVID-19. Esto es algo sorpresivo, esto es algo que no lo esperábamos. Entonces, ¿cómo lo están combatiendo los gobiernos? Disminuyendo renglones de su presupuesto para poder aportarlos y haciendo más endeudamiento externo o endeudamiento interno del país para poder tener los recursos económicos. Y por eso es que realmente es impactante conocer de actos de corrupción en un tema tan difícil como este, donde los gobiernos están sacrificando renglones, endeudándose más para poder atender los requerimientos financieros de la pandemia. Entonces, los gobiernos toman estas decisiones y a través de esto solucionan un poco o suavizan un poco la crisis de demanda. Pero inmediatamente o casi en forma paralela a la crisis de demanda se genera una segunda crisis que se llama crisis de oferta. Y la crisis de oferta es que las empresas, al dejar de producir y al tener ciertos costos que asumir, empiezan a entrar en crisis, porque las empresas están a ingresos parciales y algunas inclusive a cero ingresos, y sin embargo mantienen alguna estructura de costos, porque siempre el costo financiero, aunque no lo paguen hoy, el costo financiero lo van a seguir teniendo. Ningún banco sobre la faz de la tierra le va a condonar intereses. Lo que le da es tiempo para que los pague. Pero todos los días las empresas que tienen una estructura de deuda bancaria están absorbiendo un costo financiero, pero no están vendiendo. Algunos están absorbiendo costo de energía eléctrica, que ya hay bastante discusión en Honduras sobre el tema, y costos de rentas y algunos costos de empleados también. Entonces hay un momento que la oferta, que es el grupo empresarial, empieza a entrar en una crisis, que es crisis de oferta. Ahí el libreto establece qué es lo que debe hacerse. Inmediatamente los gobiernos tienen que poner a disposición de la empresa una herramienta legal que le permita al menos disminuir el costo en mano de obra, pero lograr mantener la esperanza de que van a seguir estos empleos cuando pase la crisis. Y es donde surge el fenómeno de suspensión laboral. La suspensión laboral es una herramienta jurídica que la permite el Código de Trabajo, que podemos tener acceso a los empresarios, pero cuidado, porque Honduras tiene parcialmente estructurado este tema. Nosotros los empresarios podemos hacer la suspensión laboral, pero los empleados quedan sin ingresos. Entonces los empleados entran en una crisis. En otros países del mundo, como en Estados Unidos, existe un seguro de desempleo. Este seguro de desempleo le da acceso a 13 semanas de salarios a los empleados en Estados Unidos que a través de una crisis como esta quedan sin empleo. Pero después de las 13 semanas, si la crisis es una crisis grande, es una crisis sistémica como la que tenemos, puede renovar otro periodo más de 13 semanas. En otros países también los hay, en Honduras no. Sin embargo, aquí se hizo un parcho muy interesante, y es que las empresas que lograran entrar a los procesos de suspensión laboral pudieran aportar una porción de dinero mensual por empleado. El RAP aporta otra porción y la otra porción la aporta el Estado para juntos, los tres entes, empresario, RAP y el Estado, lograr agrupar 6,000 empiras y poderle dar a esos empleados suspendidos un salario de 6,000 empiras, que creo que es por 3 meses. Pero eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Sí funciona parcialmente,
pero no de acuerdo a la necesidad que tenemos en Honduras. El mayor generador de empleos en Honduras no es la gran empresa. El mayor generador de empleos en Honduras es el sector MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, la micro, pequeña y mediana empresa que tiene 5, 6, 10, 15 empleados, no le es viable someterse a un proceso de suspensión, porque el proceso de suspensión tiene que pagar abogado para que lo lleve el proceso de suspensión, se tiene que meter la operación en Tegucigalpa, en la capital, y entonces generamos una tramitología y un costo que el sector MIPYME, en su mayoría, habrán sus excepciones, no lo puede pagar. Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina siendo un despido real, por un lado. Por otro lado, muchos de nuestro sector MIPYME no aportan al RAP, sus empleados no aportan al RAP. Entonces, no tienen acceso a esa herramienta creativa muy buena que hay que felicitar, pero desafortunadamente no todo el sector empresarial va a poder someter a sus empleados a ese sistema de mitigación de la no agenciamiento de ingresos que tienen ahorita los empleados. Entonces, ¿qué pasa? Al ocurrir esto, generamos una cantidad importante de masa laboral sin ingresos. Y al estar sin ingresos y tener prohibido salir de sus casas, estamos generando una bomba de tiempo, porque la gente tiene que alimentarse, la gente tiene que salir, y allá afuera hay una realidad, hay un virus que en efecto está matando gente. Entonces, pero aquí adentro en las casas, en muchas casas de muchos empleados de nuestro país, hay hambre, hay niños pidiendo comida, y hay que entender. Muchos nos dedicamos a criticar, sí, es que en San Pedro Sula la gente es indisciplinada y anda en las calles. Hay que entender que muchas personas están ante una disyuntiva. O me muero por COVID o me muero de hambre. Y muchos toman la decisión, mejor me muero de COVID a permitir que mis hijos mueran de hambre. Y se arriesgan, se toman los riesgos para que un niño en sus casas no llore por la falta de alimentos. Entonces hay cosas que hay que entender, hay que comprender y definitivamente no podemos. Voy a hablar de una decisión absurda, absurda en la manera como se ha concebido. Cuando se escuchó la noticia de que el Banco Central había rebajado las inversiones obligatorias de los bancos, o sea que los bancos decían, más de 30,000 millones de lempiras disponibles en su liquidez con esa decisión, yo quiero a todos los conectados hacerles conciencia de algo. Si usted tuviera dinero y usted sabe que su pueblo, su colonia, su barrio está en crisis, no tienen empleo, están enfermos, ¿usted les prestaría dinero? Seamos honestos, ¿usted les prestaría dinero sabiendo de que esas personas están sin empleo, no tienen ingresos? No va a prestar dinero. Ahora, los bancos... Master, ahí hay una pregunta, porque no quiero que se nos escape. Hay una pregunta, porque en palabras del señor presidente del Banco de Occidente, don Jorge Hueso Arias, él indicó hace unos días que la banca nacional tiene, es más, antes de la pandemia tenía sobreliquidez, o sea que no hay problema de dinero, hay liquidez en los bancos. El problema está, él indica que no hay demanda de dinero. Entonces, eso que usted está indicando es que aunque los bancos brinden dinero, presten, den crédito, las personas difícilmente van a poder optar estos créditos porque no tienen la capacidad a futuro de pagar. ¿Sí? Y esto hablo de la mediana y pequeña empresa, que es lo que fungen y hacen el funcionamiento más grande en el país, en la economía de Honduras. Entonces, ¿cómo atacar eso para los emprendedores, para la persona natural que ha quedado desempleada por esta pandemia y que, aunque quiera solicitar un préstamo en el banco, difícilmente posterior lo va a poder pagar porque, seamos honestos, el ciclo para poder tener un trabajo en Honduras es más de 6 meses para optar un trabajo. No es de 3 meses, es de 6 meses, es la realidad. Y con esta pandemia a la pandemia, pues las empresas van a quedar muy golpeadas. Entonces, ¿de qué nos sirve esta política de que tengan liquidez los bancos si al final no puede la persona o la población demandar de este dinero? Bueno, voy a hablar de dos cosas, porque sí puede demandar en algún sentido. Voy a mencionar algo muy importante. Que la banca tenía liquidez antes de la pandemia, en efecto sí. Se calculaba que teníamos 12,000 millones en el sistema financiero bancario.
Con la reducción de las inversiones obligatorias y las decisiones que hizo el Banco Central, se mejoró sustancialmente el nivel de liquidez. ¿Eso había que hacerlo? Sí, había que hacerlo y hay que felicitar al Banco Central por haberlo hecho. Le voy a contar por qué. En un sistema económico, uno de los principales jugadores de cualquier sistema económico es el sistema bancario. La banca es una institución financiera intermediaria que une al pueblo que le sobra dinero o que quiere ahorrar con aquel que lo necesita para invertir. Y por eso la banca es la organización que logra perfeccionar el proceso ahorro-inversión. Es muy importante que todos los gobiernos cuiden la solidez de la banca en sus países. En ese sentido, cuando nos enfrentamos a una crisis como la que se nos empezamos a engendrar con el COVID-19, la gente tiende a ponerse preocupados, llenarse de temores y quieren que sus pocos ahorros que tenían en el banco, quieren sacarlos para tenerlos como reserva de liquidez en su casa por cualquier situación de que no se pueda ir a los bancos. Uno, o dos, o tienen miedo que por la crisis que venga los bancos quiebren y sacan su dinero. Si la gente llega a hacer eso, generamos una gran crisis bancaria por estampida de fondos. O sea que la gente quiere retirar todos sus ahorros. ¿Y cómo los va a retirar si los bancos tienen prestado ese dinero? Entonces, ¿qué permite inyectarle esa liquidez a la banca? Lo que permite es que si alguien llega con ese temor a querer retirar sus depósitos, la banca está con toda la liquidez disponible para entregárselos y esa persona lo lleva a su casa, lo mete debajo del colchón y a las 2 semanas dice, nada pasó. ¿Cuál es la tendencia? Regresar y volver a poner su dinero en el banco. Entonces, evitamos una estampida de fondos y evitamos una crisis bancaria. Eso teníamos que hacerlo, se hizo, muy bien hecho y hay que felicitar. Ahora bien, cuando se reducen las inversiones obligatorias en la banca, lo que se está es dando más disponibilidad de los depósitos del público. Es muy importante que todos entendamos que no es el Banco Central, no es el gobierno que le ha dado dinero a la banca, es que han liberado la disponibilidad de los depósitos del público. O sea que si usted deposita 100 lempiras en un banco, vamos a asumir que el encaje sea de 15%, entonces 15 lempiras de sus 100 lempiras tienen que estar en el Banco Central y una parte de eso tiene que estar en inversiones obligatorias, o sea, invertidos dentro del Banco Central. Entonces quiere decir que yo solo tengo 85 para prestar y para trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Bajaron las inversiones obligatorias y entonces, en vez de 15 lempiras, ahora solo tengo que tener 5. Entonces, ahora ya no tengo 85, ahora tengo 95. Entonces, me dan más disponibilidad de dinero, pero ese dinero sigue siendo del depositante. Los bancos tienen que ser responsables en prestar el dinero a quien pueda pagarlo, porque ese dinero que los bancos prestan no es de ellos. Es dinero de tu madre, de tu hermano, de tu familia, que está con mucho sacrificio ahorrando. Y los bancos tienen que tener sólidos sistemas de gestión de riesgo crediticio para poder prestar ese dinero a personas que lo puedan devolver. Entonces, un banco en una situación de crisis tiene que tener más cuidado para prestar, porque hay más incertidumbre en la fuente de pago. Y por lo tanto, lo más seguro que tiene que ocurrir es que la banca sea más conservadora para prestar. Y yo los felicito. Así tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser así? Porque el dinero que tienen en sus manos no es de ellos ni es del Estado. Es de las personas que depositan y que ahorran con mucho sacrificio y tienen que cuidarlo. Por lo tanto, haber ampliado la liquidez, dije al principio, fue una buena decisión y yo los felicito a los líderes del Banco Central de Honduras y a los que dirigen la política monetaria, porque fue una buena decisión. Pero no es una decisión que nos va a ayudar a resolver el problema de crisis que tienen nuestras empresas y que tienen nuestros trabajadores. ¿Cómo entonces se resuelve eso? Ok, pensemos con lógica. Yo, banco privado, si fuera un banco privado, no voy a poner en riesgo los recursos de los depositantes en préstamos que no se sabe si los van a pagar. Los bancos no son iglesias
ni son instituciones de ayuda humanitaria, ni son fundaciones. Los bancos son instituciones con fines de lucro, son instituciones que cuidan el dinero del público que deposita en ellos y tienen que hacer ese trabajo con responsabilidad. Y yo felicito a los bancos que son sólidos en sus estructuras de riesgo crediticio. ¿Qué hacer entonces? La única manera que se puede resolver esto es a través de fondos especiales del gobierno o de organismos internacionales, pero con riesgo de ellos, no con riesgo del banco. Sí es importante que se utilice la banca de primer piso porque tiene la estructura, porque tiene los sistemas para poder hacer llegar ese dinero a las empresas que lo necesitan y poder hacer las gestiones de recuperación. Pero usándolos como la banca de primer piso, usándola como administradores, no asumiendo el riesgo. Porque la banca no puede asumir ese riesgo porque si asume ese riesgo está poniendo en riesgo el dinero de los depositantes y la banca no puede hacer eso. Entonces, sí podemos abrir líneas de crédito dentro de los bancos, pero con riesgo del gobierno, con riesgo del gobierno. Y ya lo entendieron, porque ya está haciéndose un proceso de generar garantías del Estado a esos créditos. Entonces, es un proceso que hay que trabajarlo más rápido, pero entendiendo que la banca no puede prestar ese dinero con riesgo de ellos. Ahora bien, hablemos de las demandas. Lo que tú mencionabas, la demanda del crédito, con lo que decía don Jorge Hueso, que lo comparto en su totalidad. Don Jorge Hueso nos hablaba de eso. Y en efecto, el libreto de gestión de crisis en una empresa es: cuida tu liquidez más que nunca. Cuida tu liquidez más que nunca. La liquidez en una crisis toma un papel con dimensiones gigantescas de mayor importancia con relación a la rentabilidad. En un momento de crisis, las empresas no buscan ni piensan en rentabilidad, buscan y piensan en liquidez, porque las empresas no mueren por falta de rentabilidad, las empresas mueren por falta de liquidez. Entonces, número uno, enfocar todas las tareas en la empresa a cuidar la liquidez. Número dos, hacer un paréntesis a cualquier inversión que estaba en proceso, porque hay incertidumbre. Entonces, ninguna empresa con sus 5 sentidos se va a poner a requerir financiamiento para seguir invirtiendo. Tiene que tener mucha cautela en ese tema. Entonces, por ese lado no va a haber demanda de crédito. Sin embargo, hay un sector que requiere pagar planillas, que requiere pagar materias primas, que probablemente sí sea un sector que demanda crédito. Demanda crédito, pero la banca tampoco va a dar un crédito a un sector que no tiene ni la capacidad de pagar su planilla. Entonces hay que entender que la situación no se puede resolver bajo la responsabilidad y riesgo del sistema bancario. La situación puede resolverse utilizando el sistema bancario como una herramienta de camino para llegar los recursos a quienes lo necesitan, pero hay un ente mayor que es el que tiene que tomar el riesgo y eso es el gobierno. Eso es bien importante y me agrada que lo haya aclarado porque no estaba claro. Las personas creen que porque indica, ¿verdad?, en esas cadenas nacionales y que los bancos y la banca y la financiera pueden liberar y dar ese crédito, las personas tienen esa percepción de que voy al banco, solicito el crédito y es un mecanismo, como usted muy bien lo dice, Master Levin, los bancos tienen que tener un sistema de riesgo para visualizar esa clase de incertidumbre en la que estamos viviendo en estos momentos y que las personas, pues, no todas van a poder optar por estos créditos. Ahora bien, como dato y según el Banco Central, mensualmente, en este primer mes, Honduras ha perdido en su PIB 48,000 millones de lempiras. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, con ese dato. ¿Qué acción o qué situación, es mejor dicho, qué situación es la que puede afectar o afectará más si esta crisis que estamos viviendo en estos momentos o en comparación a la crisis que se vivió o que vivió Honduras cuando el MISH? ¿Cuál de las dos es muchísimo más grave
para lo que es la economía de Honduras, en comparación a otro desastre que hubo en el país? No hay comparaciones. No existen comparaciones a la crisis que estamos viviendo hoy. Esta Esta es crisis, muchísimo como lo mayor. dije al inicio, esta crisis COVID-19 tiene dimensiones épicas, tiene dimensiones apocalípticas, que definitivamente no son comparables ni con la crisis que vivimos para el huracán Mitch, ni con la crisis financiera que tuvo su efecto también con nosotros del 2008, la burbuja hipotecaria, Así ni es. con la crisis que se vivió en los años 40 después, posguerra mundial, ni con aquella crisis de 1918 o la que vivió Estados Unidos en los años 30, que también tuvo un impacto en los demás países. Esta crisis es una crisis muy especial porque es una crisis que ha logrado paralizar la economía mundial. Entonces, este no es un problema de Honduras, este no es un problema del departamento de Cortés o Atlántida, este es un problema mundial. Y por lo tanto, esta crisis tiene una configuración muy especial que los economistas estamos viendo como un hecho histórico y que realmente la creatividad va a jugar un papel muy importante. Los libretos de economía ya establecen pasos que se pueden hacer en una crisis, se están haciendo esos pasos, pero aquí hay que hacer mucho más. Hay que unir todos los sectores creativos, un tanque de pensamiento que nos permita encontrar salida. A mí se me ocurren varias. Por ejemplo, yo digo, nosotros un país que tenemos una gran concentración en las importaciones, aunque sea doloroso para los colegas empresarios que son importadores, pero definitivamente tenemos que incentivar la producción nacional. Y cuando las cosas empiecen a normalizar, definitivamente vamos a tener que buscar algún sistema de impuestos que permita bloquear en alguna medida las importaciones de aquellos productos que aquí se pueden producir. Y nuestro sector MIPYME tiene que realmente estar a la altura, tiene que crecer en calidad, para poder ser digno, merecedor de sustituir una importación, para poder incentivar la producción nacional. Las personas tenemos que también entender que necesitamos tomar acciones que nos permitan controlar el gasto. Entonces, el mundo poco a poco va a ir recobrando la normalidad, pero en principio vamos a ver que la economía va a estar contraída. ¿Por qué? Porque va a haber más conciencia en el consumo en los primeros meses. El humano tiene la característica que fácilmente olvida. Yo le garantizo que en 36 meses los hoteles y los vuelos están llenos, los parques de diversión están llenos nuevamente y el tráfico vehicular y los cines y los teatros, todo va a estar lleno. Así es la humanidad. Así es la humanidad y eso gracias a Dios que así es, porque eso permite que las economías sean cíclicas, que las crisis sean cíclicas. En ese punto me gustaría destacar cuál es su opinión, porque hemos visto hace una semana atrás, vimos que lo que es el barril del crudo estadounidense, pues tuvo su más grande índice negativo y bajón a nivel internacional. ¿Cómo Honduras puede sacarle provecho, no solamente con el hecho que bajen los precios del combustible en Honduras? Vemos lo que está haciendo lo que es China. China es lo que está realizando ahorita, aprovechando, ¿sí?, esta situación, está comprando lo que son barriles de crudo. En este momento, obviamente que le conviene, le ha convenido toda esta situación de crisis a China, han salido pues victoriosos. Esa es mi opinión en estos momentos, están comprando mucho crudo. ¿Cómo Honduras puede sacarle provecho a estas instancias? Porque creo yo que como país tenemos la capacidad o tenemos los recursos para sacarle lo que es provecho a estos indicadores que a nivel internacional otros países lo están realizando, le están sacando provecho. ¿Cómo Honduras le puede sacar provecho a este tema del bajón del crudo? Bueno, eso no va a ser por mucho tiempo. Eso es una situación muy especial que la generó el confinamiento. Al estar encerrados más de 4.200 millones de personas, el parque vehicular mundial parcialmente se paralizó. La producción de algunos productos como que consumen petróleo también generó un problema de consumo de petróleo. Entonces llegamos a un nivel tal que la demanda era tan baja que la oferta fue exageradamente alta y tuvimos hasta un valor negativo. Anteayer estuvo recuperando el petróleo, ya estuvo en 3.81, 3.90 el barril de crudo.
Nosotros tenemos un esquema de cálculo de precio en Honduras y una gran parte de ese precio es a través de un impuesto que requiere el Estado. Nosotros, al tener un sistema de generación de energía eléctrica con una matriz, con un alto porcentaje de generación con combustible, ahí hay una oportunidad de disminución de costos. Hay una oportunidad de disminución de costos en la generación de energía térmica y esto podría permitir una disminución del precio a las empresas y a las personas que consumimos energía eléctrica. Entonces, esa podría ser una medida. La otra cosa es el tema del petróleo, que es enfocado a las áreas de trabajo como lo es el diésel, el búnker, que esos son también elementos de petróleo que al tener un precio disminuido, pues tienen un impacto directo en el costo de producción. Pero realmente no siento que sea un impacto significativo para la situación de Honduras. Lo es para algunos países más industrializados. Okay. Bueno, ya logramos ver el panorama de manera económica, lo que es en Honduras, y esa pregunta me gustaría que la contestara de la manera más sincera, es con la situación actual que estamos viviendo, y lógicamente la pequeña o la recesión post a esta situación de esta pandemia, ¿cuáles son los sectores entonces en los que el hondureño o el empresario puede invertir en estos momentos o después de lo que suceda con esta pandemia? ¿Cuáles son esos sectores fértiles, esas tierras fértiles para que aquella persona que le gusta invertir o aquel emprendedor desee colocar su negocio pueda hacer esa inversión? Bien, tú hiciste dos periodos de tiempo en tu pregunta. Hoy que estamos en la crisis de encierro, porque la crisis va a continuar, y post-encierro, llamémoslo así. En este momento, nuestro mayor enfoque es cuidar el oxígeno para seguir respirando. Y eso en el mundo empresarial se llama liquidez. El oxígeno en las empresas es la liquidez, el efectivo. Entonces, ahorita nosotros tenemos que enfocarnos en cuidar el oxígeno. El poco efectivo que logramos recuperar, tenemos que mantenerlo, o sea, reducir sustancialmente los gastos para terminar el encierro estando vivos. Esa es mi recomendación. Ahora bien, el ser humano puede estar en la peor crisis de la historia de la humanidad, pero el ser humano siempre tiene que comer. El ser humano siempre tiene que vestir. El ser humano tiene necesidades básicas que tiene que cubrir aún en medio de la situación de mayor crisis. Por lo tanto, todo aquel negocio que esté dentro del giro de necesidades básicas es un negocio que va a seguir facturando como ya lo hemos visto. Sigue facturando. ¿Ok? Número 2. El mundo entero por fin tiene que entender que estamos en medio de una revolución tecnológica que tiene varios años de haber iniciado. Los expertos denominamos a esta revolución la cuarta revolución económica. Otros le denominan el tsunami tecnológico, que tiene un impacto 3,000 veces mayor a lo que fue la revolución industrial. Han habido advertencias de muchos centros de investigación económica sobre la necesidad de prepararnos para insertarnos al mundo tecnológico. Hoy hemos sido obligados a entender que tenemos que adoptar tecnología. Y en las empresas, independientemente del giro en el que estemos, tenemos que vincularnos con los aspectos tecnológicos. La empresa Zoom es una compañía conocida antes de la pandemia, pero hoy casi el mundo entero sabe quién es Zoom. Más de 7,000 millones de dólares en ingresos en estos últimos 2 meses. Sus acciones crecieron 300% en su precio en la bolsa de valores. Para ellos no ha habido crisis, para ellos ha sido una gran maravilla. Entonces tenemos de alguna manera que vincularnos con el teletrabajo, con los negocios online, con los negocios que tienen que ver con tecnología, con aquellos negocios que se pueden hacer desde casa. Porque el mundo nos ha demostrado, la crisis nos ha demostrado esto. Albert Einstein
en uno de sus tantos célebres discursos, habla sobre la crisis y se refiere a ella como la mejor bendición que le puede pasar a hombres, mujeres, familias y naciones. Porque en la crisis es donde nace la inventiva, la creatividad, el entusiasmo. Entonces, es en este momento de crisis donde tenemos que reflexionar y poder ver que el mundo va hacia lo tecnológico. Nadie va a parar eso. Y nosotros, como personas naturales, como empresas, tenemos que adoptar esta cultura tecnológica y en algunos casos vincularnos con negocios que tengan que ver con tecnología, con negocios que se puedan hacer por medio de Internet, con negocios que se puedan hacer desde casa. Y hay un gran abanico de oportunidades de negocios hoy en día que se pueden hacer de esta manera. El tercer elemento o cuarto elemento es que todo aquel negocio que esté relacionado directamente con los productos e insumos que combaten la pandemia son negocios que van a tener éxito. Ayer me llamó un empresario de Estados Unidos donde ellos tienen 3 fábricas que producen mascarillas y me estaba pidiendo asesoramiento sobre un proyecto de inversión que están haciendo precisamente en lo de la mascarilla. Dicen que ellos tenían su producción normal, pero que en este momento tienen sus máquinas al 110% de su capacidad instalada y que no se dan abasto. Ayer mismo desde la India les hicieron un pedido de 20 millones de mascarillas, pero tenían que adelantarle 5 millones de mascarillas. No tienen inventario. Entonces, la oportunidad que se ha abierto a este tipo de empresas es gigantesca, pero mucho cuidado. Lo que he visto particularmente en Honduras, que ahora todo el mundo se quiere dedicar a mascarillas, a gel, alcohol y a todo lo que tiene que ver. Y hay que tener mucho cuidado, porque uno no puede estar en el negocio que no conoce. Uno no puede estar en un negocio que se puso de moda. Entonces no podemos seguir la tendencia que todo el mundo va hacia ese negocio. Entonces, pero todos esos negocios van a tener una oportunidad. La crisis económica no hace que se pierdan las riquezas. Hay que tener claro eso. La crisis lo que hace es que una riqueza pase de una mano a otra. Por lo tanto, para aquellos que sepan cuidar la liquidez o que tengan acceso a liquidez, el negocio de bienes raíces se va a convertir en una gran oportunidad de negocios después de la crisis. ¿Por qué? Porque muchas personas se dan cuenta que no hay capacidad para pagar su terreno, su apartamento y su casa y se ven obligados a venderlas a un precio por debajo del valor de mercado o entregárselas a un banco y el banco se ve obligado a venderla por cualquier precio para no tener un activo improductivo en su balance general. Entonces, desde ese punto de vista, van a haber oportunidades de bienes raíces. A nivel mundial, no voy a hablar de Honduras en este momento porque realmente hay un punto que voy a decir que no aplica a Honduras. Cuando hay una crisis, los grandes inversionistas buscan lo que denominamos activos refugios. Repito, cuando hay una crisis, los grandes inversionistas para proteger su patrimonio buscan invertir en activos refugios. Y 2 de los activos refugios más importantes en una economía es el oro como metal, claro, y los bienes raíces. Para proteger el patrimonio de una familia o de un grupo empresarial, la inversión en oro como metal es un activo refugio que permite esa protección y también los bienes raíces. Por lo tanto, insisto, los bienes raíces van a ser una gran oportunidad de negocios después de la crisis en materia de adquisición. Lo vimos en Estados Unidos con la crisis del 2008. Más de 5 millones de viviendas fueron puestas en manos de los banqueros. Y después, apartamentos que habían sido financiados en $200,000 se pudieron comprar en $20,000-25,000. Y un año después, 18 meses después, 24 meses después de la crisis, pudieron venderse en $200,000. Entonces, hay oportunidad. Pero ¿quién puede capitalizar esa oportunidad? El que tiene liquidez almacenada, el que ha sabido administrar su liquidez o el que tiene acceso a liquidez puede capitalizar esa oportunidad de negocio. Súper interesante, desde la perspectiva económica vemos esas oportunidades. Ahora bien, este congreso, Master Lenin, está enfocado a los emprendedores, aquellas personas que aunque vemos que la crisis
y lo leí en un libro que es muy, muy hermoso, del cual yo quiero que usted también hable sobre este libro de Napoleón Hill, que sé que es un referente muy importante para muchos emprendedores. Sé que el líder, en estos momentos, el líder, aquel que es líder, y siempre nace esta pregunta, ¿el líder nace o el líder se hace? Yo en lo particular, en mi opinión, creo que el liderazgo es algo situacional. Creo que por parte de esas situaciones que vivimos en la vida y a veces las necesidades es que nos motivamos y creamos toda esa parte de la innovación mental y la capacidad que tenemos como líderes. Pero hay un factor importante que creo que en Honduras fallamos y los negocios fracasan, los emprendimientos fracasan, y no tanto por la parte económica, considero yo, sino que hay algo que fracasa desde la perspectiva como humano, y es la voluntad, la fuerza de voluntad. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer la fuerza de voluntad? Bien, muy importante la pregunta porque yo sí quiero dejar algo muy claro. Las crisis no son permanentes y las crisis no se pueden evitar. Las crisis son naturales en todo sistema económico. Tenemos un momento de auge económico. Ese momento de auge económico genera una inflación porque todo el mundo tiene dinero, hay auge, todo el mundo quiere consumir y genera un proceso inflacionario. Ese proceso inflacionario de no detenerse nos lleva a una crisis. No estamos hablando de pandemias. Esa crisis nos lleva a una recesión económica. La recesión económica hace que los precios se vuelvan a normalizar, pero corremos el riesgo de caer en una deflación económica. Esa deflación económica, si llega, nos hace caer en una depresión económica. La depresión económica nos hace tomar decisiones de restringir el consumo, de ser más cautos, y entonces empezamos a recuperarnos. Y vuelve otra vez el ciclo. Por lo tanto, las crisis son normales. No debemos tener miedo a las crisis. Tenemos que seguir con el pensamiento emprendedor. Sí tenemos que tener cautela. Tenemos que saber el momento de cuándo operar. Pero necesitamos despertar el emprendimiento. Y yo considero que una de las formas de crecer en voluntad para emprender es aprender a ser soñadores. Yo creo muchísimo en la visualización. La visualización es la capacidad de ver, de imaginar nuestra vida siendo exitosos empresarios. De visualizar la vida nuestra teniendo un montón de familias a las cuales les generamos ingresos a través de un empleo. Visualizar nuestra contribución al desarrollo social y económico de nuestro país siendo empresarios íntegros, dignos, para poder nosotros generar un bienestar económico a las familias que trabajan con nosotros. Entonces, cuando nosotros visualizamos ese mundo, tenemos que hacer crecer el deseo de ser emprendedores. Y si ese deseo de ser emprendedores llega al grado de ser colosal, de ser ardiente, entonces vamos a lograr capitalizar ese deseo en realidad. Hay un punto muy importante, que todo lo que nuestra mente puede imaginar tiene la capacidad de crearlo. Nosotros tenemos la capacidad de crearlo. Hay personas que dicen, es que yo no soy un líder. Y ahí quiero contestar o contribuir si el líder nace o se hace. Cuando yo voy a la Biblia y leo la creación de la humanidad en el libro de Génesis, veo 4 verbos cuando se creó al ser humano. Se creó para llenar, para tener, para gobernar y para dominar. Repito, el ser humano, dice la Biblia, lo creó para llenar, tener, gobernar y dominar. Yo me pregunto, una persona que tiene, que llena, que gobierna, que domina, ¿es o no es un líder? Es un líder. Y la Biblia no dice que los apellidos tal son los que van a ser así, que los que son blancos, que los que son trigueños, que los que tienen cierta altura. La Biblia es genérica. Por lo tanto, todos, absolutamente todos los que están conectados a esta conferencia y los no conectados, tenemos la capacidad de hacer cosas grandes, tenemos la capacidad de construir grandes empresas, tenemos la capacidad de ayudar y aportar al desarrollo social y económico de nuestra comunidad. El punto es que muchas veces no lo creemos y tenemos que crecer en creencia.
de que sí tenemos esta capacidad. El otro punto es que tenemos que prepararnos. Todos, cuando nacemos, somos un diamante en bruto y tenemos que estudiar, tenemos que leer. No, si tú no te lograste matricular en un colegio, en una universidad, eso es nada más una parte de la educación. Existe una cantidad enorme de libros que tú puedes leer, de mentores, de conferencias como esta, a la que tú te puedes conectar y empezar a adquirir conocimiento que te va a permitir ser un líder más exitoso. Pero todos tenemos la capacidad de ser líderes. Por un lado. Por otro lado, es muy importante hacer las cosas de una manera ordenada. Como me decía un empresario en Panamá, para caminar, primero hay que gatear. Muchos queremos caminar sin haber gateado. Muchos quieren correr sin haber caminado. La vida es un proceso. Si tú lees la historia de Coca-Cola, de McDonald's, de todas las grandes consorcios empresariales que admiramos, vas a dar cuenta que el inicio no fue lo que hoy tú ves. Y tenemos que aprender a poder dar paso a paso y poder hacer emprendimiento. La razón del por qué muchos emprendimientos fracasan en América Latina es porque no hemos logrado tener una conciencia real de un empresario responsable. Y vivimos más, queremos vivir una vida más de apariencia que una vida de realidad. Todos podemos lograr grandes cosas y todos podemos ser empresarios, pero necesitamos prepararnos para ello. Sí, las personas siempre ven está en la figura del iceberg, ¿no? Este ejemplo que siempre lo colocan muchos conferencistas, ¿no? El iceberg. Las personas siempre miran el 10% o la punta del iceberg, pero no ven el 90% que está debajo del agua, ¿no? Ese sacrificio, esos momentos difíciles, ese conocimiento, los estudios, el sacrificio en general. Y hay un dato en particular que me llena mucho no de felicidad, sino que es bien curioso, ¿no? Indica que más del 70% de los multimillonarios a nivel internacional nunca terminaron su carrera universitaria. Claro, no con esto estoy diciendo que no vayan a la universidad, ¿no? Sino que fueron personas muy creativas, muy apasionadas, personas que trataron de cambiar su forma de pensar y crear algo diferente para sus vidas, ¿no? Creo que el individuo se cansa de estar viviendo a veces como solo por vivir, ¿no? En esos estados de límbicos, en esos estados de estancamiento, y creo que es importante sacrificarse, ¿no? Tener esa perseverancia, que es un punto muy importante. Y quiero, para ir concluyendo y cerrando lo que es esta magnífica conferencia, es que nos hable un poco o nos recomiende qué libro puede ayudar a aquellos jóvenes emprendedores a que puedan, pues, poner los pies sobre la tierra, pero sobre todo a empezar a soñar muchísimo. Gracias. Mira, la gente concibe educación con matricularse en una universidad. Gravísimo error. Gravísimo error, porque algo que tienen en común los empresarios de éxito es que se preparan, pero la preparación no necesariamente es una universidad. Tú hablas de ese grupo de empresarios que no terminaron la universidad. Hay muchos de ellos que yo considero que se les debería dar el título de doctorado. Bill Gates, él lee más de 50 libros al año. El creador de PayPal, él lee, antes de ser emprendedor, 10 horas diarias. Ahora que es un emprendedor de éxito, dice que ha disminuido su tiempo de lectura. ¿Y cuánto crees que lee? Lo ha disminuido porque es demasiado exitoso ya. Lee 8 horas diarias. 8 horas diarias. Entonces, podemos nosotros recibir educación, no necesariamente a través de una aula universitaria, que quienes hemos tenido esa oportunidad, qué bendición más grande. Pero los que no han tenido esa oportunidad, están los libros, los mentores, las conferencias, el YouTube, el Internet, que es un océano de conocimiento. Podemos obtener mucha información, y de hecho los empresarios de éxito lo hacen. Tenemos que acostumbrarnos a leer. Si tú me preguntas a mí qué libro yo recomiendo, antes de recomendar un libro, yo quiero hacer una aclaración. El 85% del éxito empresarial no tiene relación con la educación técnica. Tiene relación con la actitud. Y tenemos que trabajar en actitud.
Porque muchas veces existe la confusión de que porque yo sé coser bien, puedo ser un buen sastre y puedo ser un empresario en esa industria. No, señor. El que tú seas un gran técnico no te incrementa la probabilidad o no te da la certeza, perdón, de ser un gran empresario. Pero tener una actitud muy elevada, muy alta, eso sí te da certeza de llegar a ser un empresario muy exitoso. Entonces, para mí es muy importante que nosotros trabajemos y estudiemos en nuestra actitud para ser empresarios de éxito. Libros que recomiendo, el libro de Proverbios de la Biblia. Para mí la Biblia es un manual de vida. Que aquellos que no quieran ser religiosos, que no quieran seguir un cristianismo, que estén divorciados de ese tema, está bien. Tómalo entonces como un libro filosófico. Pero sí te garantizo que la Biblia te va a ayudar muchísimo, muchísimo a encontrar secretos del éxito. Por ejemplo, leer el libro de Proverbios en la versión Dios habla hoy. Eso es una maravilla. Para mí es el primer libro que yo recomiendo. El segundo libro que yo recomiendo, que te va a dar mucha fuerza, es el libro de El Rinoceronte. El Rinoceronte es un pequeñísimo libro que te lo puedes leer en una semana o menos, pero es un libro que te inyecta mucha energía. El tercer libro que yo te recomiendo es un libro que te ayuda a tratar con la gente. Nosotros somos seres de sociedad. Los negocios se hacen con otra persona, no se hacen solos. Y tenemos que aprender a tratar con la gente. Por lo tanto, el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas de Dale Carnegie es un libro espectacular. Espectacular porque es un libro que te ayuda a tratar con la gente. Otro libro que lo considero vital en este proceso es el libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. ¿Por qué? Porque este libro, a mi criterio, da una estructura espectacular de 13 pasos de cómo alcanzar la riqueza, entendiéndose como riqueza no solamente el dinero, sino la riqueza integral. Entonces, este libro es un conjunto de pasos muy simples a seguir que realmente si los pones en práctica te podría ayudar muchísimo. Y hay muchos libros más, pero te recomiendo uno último, El poder de mantenerse enfocado de Jack Canfield, porque muchas veces no logramos entender que el tiempo es un recurso no renovable. Solo disponemos de 24 horas, que son las mismas 24 horas que tiene el presidente Obama, el presidente Trump, Bill Gates, Zuckerberg y la que tú también tienes y la que yo también tengo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo estás utilizando tu tiempo? Tenemos que aprender a enfocarnos, tenemos que aprender a priorizar y también a priorizar lo priorizado. Claro. Cuando nosotros logramos enfocarnos, vamos a empezar a tener resultados. Ese libro, El poder de mantener enfocado de Jack Canfield, es un libro que te puede dar guías para poder lograr el enfoque a tus objetivos. Nunca inviertas tiempo en algo que no contribuye a tus objetivos de vida. Para poder lograr un propósito de vida, yo te aconsejo que lo organices en 3 grandes estadios, en 3 grandes áreas. La parte espiritual, que aunque tú no creas en un Dios, en un Jesús, en algo espiritual tenemos que creer los seres humanos. Y tienes que crecer en esa parte espiritual. La parte familiar. Si nosotros queremos un mundo diferente, tenemos que ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos sobrinos, buenos hermanos. Tenemos que aprender a ser exitosos en familia. Por lo tanto, es un área que tenemos que también planificar, la parte familiar. Y la tercera parte es la parte material o financiera. La vida es como un banco de 3 patas. Tiene la parte espiritual, la parte familiar y la parte material. No nos podemos dar el lujo de no tener una de esas patas porque nos vamos a caer. Necesitamos darle igual grado de importancia a las 3 áreas para poder tener una vida plena, una vida exitosa. La gente cree que éxito es tener 1 millón, 2, 3 millones de dólares. Eso no es éxito. El éxito es lograr mi propósito de vida. Y si mi propósito de vida es vivir en el campo cosechando hortalizas, si lo logro, ya soy un hombre exitoso. Pero tienes que definir tu propósito de vida. ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Qué nos vas a dejar cuando te vayas? Y cuando tú logres poner en blanco y negro
tu propósito de vida con claridad en la parte espiritual, en la parte familiar y en la parte material, vamos a poder tener claridad de hacia dónde nos dirigimos y por ende vamos a encontrar los planes de acción que nos lleven al resultado. ¿Es importante estudiar? Por supuesto. Yo te recomiendo varios libros, pero termino con un consejo que le doy a muchos amigos. El poder del saber está en el hacer. ¿De qué te sirve llenarte de conocimientos si al final eres un fracaso? Así es. Mucho análisis genera parálisis. A veces es mejor saber poco, pero lo poco que sé lo implemento, a saber mucho y no implemento nada. El mundo ya está lleno de idealistas y soñadores, de filósofos. Hoy lo que necesitamos es gente de acción, gente que ponga en práctica lo que aprende. Porque poniendo en práctica lo que aprendes, vas a lograr grandes resultados y no habrá crisis que te bloquee. Cierro con esta pregunta, es la última pregunta para esta conferencia y esta pregunta pues me la han hecho para que pues usted pues pueda darnos la respuesta correcta o una estimación con toda su experiencia. ¿Cuál es el activo entonces más importante en la vida de cualquier persona? Depende de su propósito, pero hay un activo que es el más importante, tu salud. Si tú no cuidas tu salud, tú no puedes ni siquiera visitar a tus hijos, ni siquiera apoyar a tus hijos, no puedes emprender, no puedes realizar tus sueños, no puedes accionar, no puedes trabajar. Los seres humanos tenemos que aprender a ser responsables con nuestra salud. Y nuestra salud depende mucho de qué nos estamos alimentando y de qué manera estamos cuidando nuestro cuerpo. De hecho, si nos vamos a la Biblia establece que nuestro cuerpo es el templo de Dios, no es la pared de bloque, es nuestro cuerpo y tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. El activo más valioso que tenemos es la vida, es la salud y eso es lo que tenemos que cuidar. Si no tenemos salud, no vamos a poder emprender nada en la vida. Ni así recibas la herencia más grande del mundo. Si no hay salud, no vamos a poder emprender nada en la vida. Y cuando hablo de salud, me refiero a dos tipos de salud. Salud física y salud mental. Correcto. Recuerda que está en la Biblia también. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Por eso es muy importante cuidar la salud mental. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Máster Lenín Palencia, por estar con nosotros, regalarnos de su conocimiento, su experiencia, sus consejos, sus recomendaciones. Creo que estos son espacios imperdibles, son espacios de auge porque tenemos que contribuir con todas esas personas que realmente sí desean sacar adelante este país hermoso de 5 estrellas llamado Honduras. Le quiero agradecer por su tiempo nuevamente y muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales para los que nos están escuchando, Máster Lenín? La vida continúa, el ser humano tiene que seguir viviendo, nada nos debe detener, sí tenemos que ser responsables y tomar medidas de precaución, pero si tú estás en la casa, nunca más vas a tener la oportunidad que estamos teniendo para leer, para escribir, para diseñar, para planificar. Acuérdate que hay un gran filósofo que tenemos que es Stephen Covey, que habla de un tema que se llama afilar la sierra. Afilar la sierra es el hecho de hacer un paréntesis en nuestras vidas para prepararnos, para visualizar, para planificar, para soñar, para establecer propósitos de vida y poder salir nuevamente al bosque a cortar con mayor velocidad los árboles. Por lo tanto, no desperdicies esta gran oportunidad que la vida nos ha regalado de manera obligatoria, nadie lo tenía planificado, para poder estar en tu casa leyendo, preparándote, escribiendo tu propósito de vida, escribiendo planes. No te llenes de información negativa. Evita la información negativa porque muchas veces la crisis es más por el pánico que por lo que realmente es. Sí hay crisis, no la vamos a desconocer, pero el pánico la duplica o la triplica.
Vamos a lograr cosas grandes, las oportunidades son inmensas, el mundo está necesitado de muchos productos, de muchos servicios, hay tecnología hoy en día, cosas grandes van a suceder. Busca no ser monoingreso, busca generarte un ingreso adicional, hay muchos proyectos que te pueden dar esa oportunidad y prepárate. Afila tu sierra porque cosas grandes vas a ver pasar en tu vida después de esta crisis. Bueno, la verdad que muchas gracias, gracias por las palabras, por los consejos y gracias a usted, audiencia, que está conectado siempre en nuestras plataformas de Academia Ideamos tu Futuro, ya sea por Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Igual, esta entrevista la pueden encontrar, esta conferencia la pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube Ideamos tu Futuro. Muchísimas gracias nuevamente, Máster Lenín Palencia, por sus aportaciones. Y no se pierdan, hoy a las 7 de la noche, 7 p.m., vamos a tener al licenciado Julio Montesi, que va a estar hablando sobre cómo emprender en el sector alimenticio y fitness. Muchísimas gracias, licenciado Palencia. Nos vemos en la próxima a todos. Bye.